Puede ser el... Entonces, el nefrítico, ¿qué va a hacer? Va a ser una lesión glomerular de tipo inflamatoria. Esa va a ser la pequeña gran diferencia. Porque el nefrótico, va a ser destructiva. Entonces, el nefrítico inflama. Vamos a poner entonces aquí como título: síndrome nefrítico. Síndrome nefrítico. Entonces, el síndrome nefrítico va a ser una lesión glomerular. ¿De qué tipo? Inflamatoria. Si la lesión glomerular es inflamatoria, y lesión glomerular, ¿a qué me refiero? Que se dañó la barrera anatómica de filtración. ¿Y cuáles eran los componentes de la barrera anatómica de filtración? Endotelio. Los podocitos y Glomérulo. la membrana basal. ¿Por qué me dijeron endotelio? Entonces era endotelio, membrana basal y podocitos. Entonces algo está haciendo que esa barrera anatómica de filtración se inflame. Pueden ser diversas causas, pero ya solo me importa saber que se está inflamando. Si se inflama, vamos a ponerle aquí, si ya le puse inflamatoria, pero para que quede más claro, le voy a poner aquí abajito. Ahí con otro color, porque no ves todo. Entonces, esta es una lesión tipo se inflama. Se inflama la barrera anatómica de filtración. Si se inflama la barrera anatómica de filtración, ¿qué le va a pasar a la filtración? ¿Va a subir o va a bajar? Va a bajar. Va a bajar. Va a bajar, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar inflamada no puede pasar ninguna molécula. O bueno, moléculas les cuesta más trabajo pasar. Porque se cierra el endotelio, porque los podocitos están fagocitando cosas que no deberían, la barrera anatómica de filtración está inflamada. Entonces, todo hace que disminuya la filtración glomerular. Y al disminuir la filtración glomerular, de aquí va a partir todo el cuadro clínico. Sin embargo, antes de meternos así de lleno en el cuadro clínico, al inflamarse la barrera anatómica de filtración, ¿qué puede causar? Si se está inflamando, ¿qué se va a empezar a perder por la orina? Por coste de la inflamación. Para que se inflame algo, ¿qué necesita? Eritrocitos. Bueno, sí, eritrocitos. En pequeña cantidad, pero sí. Y si necesita eritrocitos en esa zona de inflamación, los eritrocitos sí llegarán a pasar un poquito la barrera anatómica de filtración o no, por esta inflamación. Porque es el coste de la inflamación. Pues sí pasaría un poco, ¿no? Pero pasarían. Entonces sí va a haber hematuria. Leve, pero va a haber. Y la hematuria dijimos que es, digamos que por el coste de la inflamación. Aparte de eritrocitos, ¿qué otras cosas necesito para la inflamación? ¿Qué otras cosas se ocupan? Anticuerpos. No, los anticuerpos no precisamente se ocupan, pero son los que hacen la inflamación. Pero para que estos actúen, ¿qué necesitan? ¿Qué son las citocinas preinflamatorias? Que no hemos llevado inmuno. Bueno, son proteínas. Entonces necesitan proteínas para activar las células de defensa.
Y si ocuparon estas proteínas para eso, ¿dónde pueden hallarse también? En la orina. Es básicamente como cuando te comes palomitas en el cine, y por más palomitas y por más bueno que seas comiendo palomitas, siempre se quedan regadas en el asiento, menor o mayor cantidad. Entonces, la inflamación, al estar ocupando estas citocinas proinflamatorias, siempre deja residuos, elementos traza, que estos pueden llegar a el filtrado glomerular, entonces va a tener una proteinuria. Pero, ¿cómo va a ser esta proteinuria? ¿Leve o grande? ¿Grande? Así es el ejemplo de las palomitas. Es que no se comen, ¿no? Solo son elementos traza, así. De esas moronitas que caen cuando se comen las palomitas, o las palomitas que se les cayó por andar viendo la película. Porque van al cine a ver películas, ¿verdad? Y entonces, ahora sí nos vamos a ¿qué pasa con la disminución de la filtración glomerular? Al disminuir la capacidad de filtración glomerular, van a pasar dos cosas. ¿Qué creen que pasa? En lo que hago las flechitas. ¿Se van a retener productos de desecho? Muy bien. ¿Y qué elementos de desecho se van a empezar a retener que me importan mucho? ¿La urea? La urea, la creatinina, el amoníaco, ¿y cómo dijimos que se llamaban todos esos? Azuados. Azuados. Entonces el paciente, como no los puede sacar, empieza con una azoemia, que se elevan en nivel sanguíneo todos los cuerpos azuados. Y por el otro lado, ¿qué va a pasar si hay una disminución de la filtración glomerular? ¿El edema? ¿El qué? ¿Puede ser edema? Pero eso va después. El edema secundario de esta causa primero. Si no filtra, ¿qué no puede hacer el riñón? Orina. Y entonces, si no orina poco, se llamaba anuria de que no De que nada. Ajá. Oligoespermia. Oliguria, perdón. Oliguria. Oliguria. Entonces, el paciente va a tener oligoanuria. Entonces, recuerden, oliguria es de que orina poco, anuria es de que orina menos de 450 mililitros al día, dependiendo qué tan grave esté el paciente. Y ahora sí, si no orina, ¿qué se le va a empezar a acumular? Agua. ¿Y? Agua. ¿Agua con qué? Sal. Con sodio. Y ahora sí, esta retención de agua y sodio, ¿qué le va a dar al paciente clínicamente? Ahora sí que me había dicho. El edema. El edema. Pero el edema, si nos acordamos de un poquito de la hipótesis de Starling, que era hidrostática oncótica y tisular, ¿por qué presión está dado este edema? Si mi paciente tiene retención de agua y sodio, ¿qué cosa de los tres se eleva? ¿La hidrostática, la oncótica o la tisular? La hidrostática. La hidrostática, porque tiene más agua de la que puede contener. Este edema, aunque no está descrito así, vamos a ponerle que es por origen hidrostático, porque la presión hidrostática aumenta. ¿Sí todos me van entendiendo aquí o me voy explicando aquí en lo de hidrostático? Sí. Entonces, va a haber edema por presión hidrostática. ¿Qué otra cosa se está reteniendo? Y esto es de manera aguda, ¿eh? No es como el paciente hipertenso que se tarda 3 años, 6, 7, 8 años. Esto es cuestión de días o de horas. Es muy, 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 muy agudo. Entonces, ¿qué más le va a pasar al paciente si retiene agua y sodio?
de manera abrupta. ¿Aumento de la tensión arterial? Muy bien, ¿y eso cómo se llama clínicamente? Hipertensión. Hipertensión. Este paciente va a tener hipertensión arterial. ¿Qué más le va a pasar? ¿Qué órgano no está acostumbrado a tener ese aumento de líquidos y ese aumento de tensión de manera aguda? El corazón. Entonces, ¿qué le pasa al corazón? ¿Es capaz de bombearlo adecuadamente? ¿Y eso cómo se llama cuando el corazón no es capaz de bombear lo que necesita bombear? Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Y el subtipo se le llama congestiva, porque es por un aumento de líquidos en general. ¿Por qué pasa esto? Aunque al hipertenso le da también insuficiencia cardíaca, el hipertenso va poco a poco acostumbrando a su corazón para que pueda manejar la tensión arterial hasta que ese sistema falla. Pero este paciente, como no tenía hipertensión, o eso creemos, no está acostumbrado a este tipo de tensión arterial. Es, por ejemplo, como si yo agarra a alguien que no hace ejercicio y le digo, ¿sabes qué? Vas a echarte unos 1000 metros corriendo a toda velocidad. Pues en los primeros 250 metros yo creo que si no le dio un infarto, ahí se quedó tirado porque ya no puede. Porque simplemente no está acostumbrado a ese grado de estrés, a ese grado de demanda. Pasa lo mismo con el corazón. ¿Y qué otro órgano va a sufrir porque no tiene muchos mecanismos para regular hipertensión aguda? Que también en la crónica se lo lleva al carajo, pero aquí se lo lleva más rápido. Que este órgano literalmente está, ojalá me lleve el diablo. ¿Quién es? ¿Quién no puede manejarlo con la hipertensión? ¿Quién es el órgano delicado que no maneja la hipertensión? Cuando yo les digo, es un órgano delicado, ¿cuál es el órgano más delicado? Más chiquis. Cerebro. Cerebro, hasta sus especialistas son los más delicados. Entonces a mi paciente, como no puede manejar esta hipertensión tan aguda, le va a dar una encefalopatía por hipertensión. Encefalopatía por hipertensión. Esto ya será una complicación muy grave. Entonces puede ser que empiece a romper muchos vasitos y le puede ya dar a mi paciente incluso un evento vascular cerebral tipo hemorrágico, que empieza a sangrar en cerebro. Y ahí se chingó, porque a menos de que tengas el ultraespecialista en el momento, lo puedes salvar. Si no, pues vas llamando al padre para que le dé los santos óleos. Su interconsulta con San Pedro. Vamos bien aquí. Entonces, ¿cuál es la clave del nefrítico? Inflamación de la barrera anatómica de filtración. ¿Y cuáles van a ser las pautas? O sea, cuando digo, esto me suena a un síndrome nefrítico, no le puedo poner disminución de la filtración glomerular porque eso yo no lo veo. Tengo que ver cosas. Así que tengo que estirar lo que sí estoy viendo. ¿Qué estoy viendo? La hematuria. La hematuria. ¿Cuál otro sería? La proteinuria. La proteinuria no tanto, porque la proteinuria es muy específica, pero sí me dijeron que el edema. ¿Cuál otro? Son 4. ¿La hipertensión? La hipertensión, la azoemia también, es que la azoemia también la puede dar por otra cosa. Si el paciente es diabético, a lo mejor tiene azoemia por otra cosa, porque es también la de los diabéticos. ¿Y cuál sería el último? Que sería como que la clave. La insuficiencia. ¿No? Oliguanuria. La oligoanuria. Entonces, si tengo un paciente con oligoanuria, hematuria, edema e hipertensión, tengo que pensar en un nefrítico.
Y otra vez, ¿por qué el nefrítico da eso? Por una disminución de la filtración glomerular, por una inflamación de la barrera anatómica de filtración. Sigamos bien hasta aquí. ¿Del nefrítico dudas, chicos? Ahora, ¿algo que les quieras aquí complementar del nefrítico? No, doctor, más adelante vamos a ver las causas. Vamos a ver algunas. Ok. Ok. Entonces, no. Entonces, vamos a ver la diferencia con el nefrótico. Y entonces, en el síndrome nefrótico igual, es una lesión glomerular, pero en este punto el glomérulo no se inflama, se destruye. Entonces, aquí es una destrucción de la barrera anatómica de filtración. Vamos a ponerle lesión glomerular y abajo destrucción de la barrera anatómica de filtración. Entonces, ahora, si aquí fue un aumento, digo, una disminución de la filtración glomerular, me equivoqué, acá, ¿qué va a ser la filtración glomerular? Un aumento. Parece. Va a aumentar, ¿no? ¿Por qué? Porque en lugar de tener estos hoyitos, ¿qué pasó? Scisión mega hoyos. La nefrona, recuerden, no se muere automáticamente al romperse el glomérulo. Tienen que pasar unas horas o días para que se muera. Entonces, por eso se rompe y sí llega a pasar cosas antes de que la nefrona trate de repararse y como vea que no, pues se muera. Entonces, aquí lo que va a pasar es de que hay una destrucción de la barrera anatómica de filtración. Y esto va a hacer un aumento de permeabilidad. Y ahora sí, si haya un aumento de la permeabilidad, todo va a ser englobado a este aumento de la permeabilidad. ¿Qué cosas se le van a empezar a escapar al paciente que no quiero? ¿Glucosa y vitaminas? La glucosa, mira, te vale, porque produces más. Y las vitaminas, pues para que te mueras de una hipovitaminosis tienen que pasar meses. ¿Qué se le está perdiendo? ¿Proteína? Proteínas. ¿Poquitas o muchas? Muchas. Muchas. Un chingo, se le llama proteinuria masiva. Dependiendo el libro que lo lean, lo define como 2 a 2.5 gramos de proteína en la orina. Es un resto de proteinuria. ¿Cómo, o alguien sabe cómo se ve la orina con proteinuria? Como con espuma. Muy amarilla, ¿no? Con espuma, más que amarilla, con espuma. Y de aquí, si hay un aumento en la permeabilidad, ¿qué otra cosa está perdiendo? ¿Líquidos? Bueno, sí va a tener una cantidad de industrial líquidos, pero los líquidos los puedo recuperar fácilmente tomando agua. ¿Qué otra cosa grande que no debería pasar la barrera anatómica de filtración se está saliendo? ¿Albumina? ¿Los eritrocitos? Bueno, la albúmina va a entrar aquí en la proteinuria masiva, estamos a la albúmina. Los eritrocitos, entonces va a tener una hematuria este paciente. Y aparte de eritrocitos, ¿qué más puede estar perdiendo? Que tiene que ver con la sangre, ¿eh? Estamos en pura sangre. ¿Linfocitos? Los linfos no importan tanto. ¿Plaquetas? Factores de coagulación. Entonces, eso va a causar trastornos de coagulación. ¿Y qué otra cosa grande que no debería estar en la orina, aceitoso, está perdiendo? Colesterol. Pues, no solamente colesterol, todos los lípidos que hay. Entonces,
va a orinar lípidos, y eso se le llama lipiduria. Entonces, ¿cómo es otra vez la orina de mi paciente con síndrome nefrótico? Es espumosa y tiene ahí las micelas. Es como cuando se les echa a perder el caldo de pollo, que se ven las micelas y aparte está espumoso. Vamos a irnos por el lado de la lipiduria y ahorita vamos a lo de la proteinuria masiva. Si mi paciente está perdiendo muchos lípidos, ¿qué órgano se encarga de sintetizar y hacer lípidos? Entonces, el hígado va a sentir que le faltan lípidos y va a empezar a producir más. Pero el hígado tiene una capacidad de síntesis bastante rápida. Entonces va a haber una estimulación hepática por la lipiduria, estimulación hepática, y va a hacer que produzca muchísimos lípidos. ¿Y cómo se llama cuando hay muchísimos lípidos en sangre? ¿Lipidemia? Epidemia. Hiperlipidemia. Aumento de la permeabilidad causó lipiduria, la lipiduria causa una estimulación hepática para que produzca más lípidos y se pasa. Ahora, regresemos a la parte de la proteinuria masiva. ¿Qué proteína, que ya me estaban comentando por ahí, es una de las proteínas más importantes que está perdiendo este paciente? Albúmina. Albúmina. ¿Cómo se llama cuando orinan albúmina? Albuminuria. Entonces, si mi paciente tiene poca albúmina en la sangre, ¿cómo se llama poca albúmina en la sangre? Hipoalbuminuria. Hipoalbuminemia. 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 Okay. Si hay una hipoalbuminemia, ahora sí, recordando otra vez lo de la hipótesis de Starling, ¿qué tipo de presión va a perderse si hay pocas proteínas? Oncótica. Entonces hay una disminución de la presión oncótica. ¿Hasta aquí todos me van siguiendo hasta este punto o hay dudas? ¿Todo bien? Sí. Todavía. Entonces, ahora sí vamos a ver qué va a suceder con la disminución de la presión oncótica. Si hay una disminución de la presión oncótica, ¿qué le está pasando al líquido de los vasos? Está reteniendo. ¿Se retiene? ¿Pero dónde está reteniéndose? ¿En qué lugar? ¿Adentro o afuera del vaso sanguíneo? Adentro. Adentro. Afuera. ¿Qué hacía la presión oncótica? Jalaba el agua. Si ya no hay quien jale el agua, ¿qué le pasa al agua? Se sale. Recuerden, la presión oncótica era de menos 25. Ahora está en 0, casi, casi. ¿Se acuerdan cuando hicimos esos ejemplos en fisiología? Entonces, el agua tiende a salirse. Sin embargo, ¿el cuerpo humano está diseñado para perder agua o para perder proteínas? Agua. Agua. Entonces, todos sus mecanismos van a ser enfocados como si hubiera perdido agua. No sé si me van siguiendo. Porque el organismo no tiene ningún sistema de recaptación de proteínas, porque la nefrona no tiene ninguna capacidad de recaptarlas. Entonces vamos a ver que se va a liberar todos los sistemas para tratar de recuperar ese volumen sanguíneo, pero por otra variable. Entonces, aquí lo que va a pasar a ver una disminución de presión oncótica nos va a dar algo que les he estado comentando mucho en el semestre, una disminución de volumen efectivo. Recordemos que la disminución de volumen efectivo, ¿quién se acuerda?
En lo que piensan, voy por abajo. Que se me acabó mi vaso de agua. Entonces, ¿quién me podría decir qué es disminución de volumen eficaz o de volumen efectivo? Que lo mencionó, bueno, en el semestre. Es para que en el concepto. Es la disminución del volumen de sangre que va a correr hacia un tejido. Ok, la disminución de volumen sanguíneo. Sí. Entonces, el paciente tiene el correcto nivel de líquidos, solo que no están en los lugares que deberían estar. Es como si ustedes dicen, tengo ¿qué sería? Tengo el mejor estetoscopio del mundo, pero se lo llevan a comérselo a los tacos que están afuera del hospital. ¿Es el mejor? No está en el mejor lugar. No está en el lugar óptimo. Entonces, disminución de volumen efectivo es de que el paciente a lo mejor tiene el volumen, o a lo mejor no, pero no está distribuido como debería. Suena horrible el ejemplo que voy a decir, pero si no se les queda con eso, no se me ocurren más. Es como si yo tuviera 2 empleados, un hombre y una mujer, y al hombre le pago más, cosa que no pasa en México, ¿verdad? Entonces, ¿qué está viendo en el caso de la mujer? Le está disminuyendo el salario efectivo. Porque no es que haya dinero, solo que no le está llegando a ella. Entonces, si hay una disminución de volumen efectivo, recordemos, el cuerpo está diseñado para perder agua. Entonces, va a haber mecanismos para tratar de abolir o tratar de quitar esa disminución de volumen efectivo. Pero van a estar orientadas sobre quién, sobre la presión hidrostática, no sobre la oncótica. Y aquí es donde viene el repaso de toda su fisiología renal que hemos visto. Si hay una disminución de volumen efectivo, ¿qué sistemas se van a activar? Pulmones El y... renina-angiotensina-aldosterona. Bien, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vamos a poner por acá. Se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Activación de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto va a causar que aumente la tensión arterial, pero en lugar de aumentar la tensión arterial, ¿qué le va a pasar a la presión oncótica? ¿O qué le va a pasar al paciente si le estoy aumentando la presión hidrostática? ¿Qué le va a dar? Edema. Edema. Va a tener un edema porque si yo activo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, otra vez, ¿qué está reteniendo mi paciente? ¿Qué le estoy diciendo agua que y mantenga? sodio. Agua y sodio. ¿Pero a mi paciente le hace falta agua o sodio? No. Le hace falta albúmina. Entonces, esta retención de agua y sodio, lo único que va a causar es de que el paciente tenga más edema. Y ese edema va a ser de origen, ¿qué? ¿Hidrostático u oncótico? Hidrostático. Oncótico. Oncótico, porque ¿qué es lo que está perdiendo? Proteínas. El edema lo iba a tener porque perdía proteínas, pero lo va a aumentar porque aparte de la pérdida de proteínas, aumenta la presión hidrostática. ¿Sí o no? Sí. Yo la verdad me perdí un poquito. No me deja, pongo esto y te saco otra vez.
Entonces, nada más para que se acuerden un poquito. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado de la hipótesis de Starling, no? Que aquí estaba el vasito. No os voy a dibujar la arteria porque me da flojera. Aquí estaba el vasito y dijimos que tenía 3 fuerzas. Una fuerza que intentaba sacar el agua. ¿Y cómo se llamaba esa? Hidrostática. Hidrostática. La presión hidrostática, ¿no? Que esta era de más 45 en la parte arterial. Luego teníamos otra que lo que hacía es de que metía, pero está dentro del vaso, el agua, que era ¿quién? Oncótica. Oncótica, entonces la presión oncótica, que dijimos que era de menos 25, si no me falla. Y por último estaba la otra presión que estaba fuera del vaso, que era ¿cuál? Tisular. La tisular, que este era de menos 10. Entonces, en el síndrome nefrótico, ¿cuál de estas 3 es la primera en alterarse? Oncótica. La oncótica. Entonces, en el síndrome nefrótico, en lugar de ser 25, digamos que es menos 5 por la cantidad tan abismal de proteínas que está perdiendo. Si yo hago la suma, aquí, por ejemplo, está perdiendo, bueno, está sacando ¿cuánto? Sería más 45 menos 5 sería menos 40, sería 30, ¿no? Y del lado venoso, si se acuerdan, el niño que cambiaba era de más 45 era más 15, según mi memoria. Sí. Entonces sería más 15, menos 5, menos 10. Y aquí serían 0. Así está empezando mi paciente con síndrome nefrótico. Entonces, ¿qué le está pasando? Edema, ¿no? Porque está dejando más agua de la que puede recoger. Y ya dijimos, el sistema no está diseñado para perder proteínas, está diseñado para perder agua. Entonces lanza el sistema renina-angiotensina y otro que ahorita me dicen que lo que va a hacer, ¿qué va a hacer? ¿Va a recuperar presión oncótica o va a aumentar presión hidrostática? ¿Qué hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Aumenta la hidrostática o regulariza la oncótica? Hidrostática. Aumenta la hidrostática. Aumenta la hidrostática porque no tenemos capacidad de recuperar proteínas. Entonces, en lugar de que sea más 45 en este paciente, ahora va a ser más 60. ¿Eso qué va a causar? Que si yo hago la suma por segunda vez, sería más 60, menos 5 son 55, menos 10 son más 45. Ajá. Entonces empezó por pérdida de oncótica y luego los mecanismos hicieron que perdiera, o más bien, o ganara hidrostática. Y de este lado, pues, si aquí será más 15, le será más 30. Y aquí quedaría 15 positivo. Entonces, sí ya quedó más claro el por qué el origen es oncótico, aunque trata de regularizar la hidrostática. Sí, doctor. Ahora, este edema, a comparación de este edema, ¿cómo va a ser? ¿Poquito o mucho? Si ya vimos Mucho. muchísimo edema. No sé si sepan, pero el edema se divide en cruces. ¿Sí lo vieron en PC o ni idea? Sí, más o menos. Muy bien. Cuando hablamos de un edema, de una cruz, es que está abajo del tobillo o en el tobillo. De 2 cruces que llega hasta abajo de la rodilla. Y de 3 cruces que llega hasta la cadera. Cuando ya hablamos de 4 cruces, ya se puede llamarle anasarca o es un edema generalizado. Entonces, es un edema muy, muy importante. Si yo le pusiera cruces al edema de aquí, sí puede tener una cruz. Pero este es el señor edema. Porque ya estamos viendo, ya me estoy adelantando aquí, pero como fue una disminución de la presión oncótica, ya vimos que se fuga al tercer espacio, que es el intersticio, que esto, aunado a la retención de agua y la retención de sodio, va a darme más edema.
¿Sigamos bien hasta aquí? Sí. Entonces, ya tengo que se activó el sistema renal angiotensina aldosterona. ¿Qué otra hormona o qué otras, bueno, es una hormona, se libera cuando hay una disminución de volumen eficaz que aumenta la tensión arterial también? Y por eso tiene su nombre. ¿Eritropoyetina? Vasopresina. Vasopresina o la hormona antidiurética. Entonces también se va a liberar la vasopresina o la ADH. Igual, si se libera la vasopresina o la ADH, no va a recuperar presión oncótica, va a aumentar todavía más la presión hidrostática. Entonces, va a haber un aumento o liberación de hormona antidiurética. Y esto va a hacer que todavía haya más que retención de agua y sodio, y por ende, más edema. Y por último, ¿qué le va a pasar a los calibres de los vasos sanguíneos si notan que falta volumen? ¿Se van a dilatar o se van a contraer? A contraer. A contraer, entonces hay un aumento o una vasoconstricción. Y esa vasoconstricción ayuda a la retención de agua y sodio, que va a ayudar al edema. A ver si me cabe. Entonces, ahora sí, ya sabemos mínimo cuál es la diferencia principal a nivel fisiopatológico del nefrítico al nefrótico. Nefrítico, inflamación glomerular. Nefrótico, destrucción del glomérulo. Y de ahí toda la clínica cambia. ¿Cuál serían si acá los 4 puntos fue hematuria, edema, oliguria, hipertensión arterial? Aquí, ¿cuáles serían mis puntos clave? Edema. Igual edema. Igual hematuria. Edema, pero a veces es un edema muy, es un edema muy marcado, como ya lo puse aquí. La hematuria, pero ¿cuál los otros dos? Que es la clave. Igual. La proteinuria masiva, porque la hipoalbuminemia me tardaré en sacarla. Y la lipiduria. Incluso algunos mencionan que también la hiperlipidemia. Sigamos bien hasta aquí. Pero lo de la lipiduria dijo que era lo de las micelas. Ajá, sí, porque recuerda que el agua, la orina es de agua. Entonces, como son lípidos, hacen las micelas. Entonces, ¿se puede poner peor? Claro, siempre se puede poner peor. ¿Por qué? Porque hay una entidad que se llama síndrome nefrítico nefrótico. ¿Eso qué quiere decir? Que tuvo tanta inflamación del glomérulo que se está empezando a romper. Y hay de dos: o llamas al nefrólogo internista, cuidados intensivos, o llamas al padre. Porque son pacientes, yo nada más he visto 2 y no han sobrevivido. Así se puede complicar. Hasta aquí, ¿dudas de estos dos? De la pura clínica y un poquito de la fisiopatología. Ahorita vamos a ver qué los causa. ¿Algo que les quieras mencionar, Kiara? No, nada más, no es tarea ni nada, pero de verdad les recomiendo hacer una tablita porque es muy, muy preguntado las diferencias entre uno y otro. Y el doctor lo explicó bien, entonces después se les va a olvidar. Les recomiendo hacer una tablita de... Bueno. Entonces, ahora vamos a ver causas de glomerulonephritis.